Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, el día de hoy y aprovechando una de las preguntas más recurrentes que me hacen, que es cada cuánto hago cambios de agua, qué sistemas de filtración tienen mis acuarios. Vamos a platicar un poquito de todo esto de la filtración, de los ciclos biológicos, un poquito de explicarles el por qué hago o no hago cambios, cuándo hago cambios, etcétera, etcétera. Acuérdense que todo esto es teoría, hay mucha teoría, ahorita les voy a enseñar los libros, hay muchos años de experiencia y de práctica, y entonces, bueno, pues a veces no es el tan fácil para aplicarlo a todos nosotros o a todos ustedes. Pero si siguen un poquito la teoría o nos vamos basando en la teoría, vamos a tener éxito. Van a ver que por tarde o temprano van a tener acuarios bastante controlados. Lo primero que tenemos que hacer es que hay que entender que el acuario es un lugar cerrado, ¿no? Es un ambiente cerrado, donde pues no corre el agua, no se cambia el agua, no hay normalmente ninguna cosa. ¿Qué hacemos? Tenemos peces dentro de un ambiente cerrado y entonces tenemos que tratar de controlar la calidad del agua de esos peces. Obviamente esos peces evacúan y respiran dentro de esa agua y entonces dices, pues están llenos de pipí de popó del acuario. No, haciendo un acuario bien estable biológicamente, que eso es lo que necesitamos hacer. Vamos a hacer pequeños ecosistemas, acuérdense. La idea de un acuario es que sea un pequeño ecosistema y que tenga la capacidad, salvo la alimentación, porque esa no podemos darla, o sea, no podemos hacerla que sea autosuficiente, que sea autosuficiente en todo el acuario. ¿Y qué necesitamos primero para eso? Déjenme enseñarles el ciclo biológico. Veamos, este es el ciclo biológico. Este es un acuario marino, pero funciona muy bien para agua dulce igual. Hay dos formas de hacer el ciclo biológico. Tenemos un pez que produce amonio, van a los filtros, antes usaban los filtros de plataforma, esos ya no se usan de undergravel, que se producen nitritos, se producen anitratos y los nitratos se eliminan. ¿Cómo se eliminan? Como nitrógeno y oxígeno. En un acuario, esto es un acuario tradicional, ¿no? Con un sistema de filtrado. Y en un acuario como Berlin Type, que es muchos de los que yo hago, de los que yo tengo, el amonio se produce, la piedra viva es donde se manejan los nitritos, los nitratos también en la piedra, en la arena o en la misma piedra, y de ahí se eliminan. Entonces esto es muy importante. Si tenemos un pez que produce X cantidad de amonio, luego las bacterias que hacen ese amonio nitritos, y luego las bacterias que hacen esos nitritos nitratos, y luego las bacterias que se comen esos nitratos, que esas son las que luego la gente dice, no, es que esas no se pueden tener en acuarios porque son anaeróbicas. No, sí se pueden tener en acuarios. Lo que pasa es que hay que hacer una especie de sistema anaeróbico. Ahora, el más común o lo que se usa mucho son los famosos canutillos, pero la piedra viva o la piedra de base de un acuario marino generalmente tiene muchas zonas anaeróbicas, entonces por eso ahí se puede hacer un sistema biológico muy interesante y muy fácil de manejar. Veamos este ejemplo. Este acuario, ya saben, es muy grande, tiene 1500 litros aproximadamente, tiene 5 peces. Entonces la cantidad de amonio que estos 5 peces producen pues es bastante baja para la cantidad de agua que hay, ¿no? Entonces, pero este acuario además tiene una gran cantidad de piedra viva o de roca. Imagínense, por mucho que yo le eche corriente con las cabezas de poder o los filtros o lo que quieran, aquí pues no hay lugares donde nomás no circula el agua, ¿no? Y entonces está súper anaeróbica. Y este tiene las dos y tiene arena. Imagínense acá abajo de la arena pues la anaerobiosis también existe. Entonces aquí hay muchas bacterias que no tienen oxígeno. Y entonces agarran los nitratos, los eliminan y los hacen oxígeno y los hacen nitrógeno. Entonces esa es la forma de manejar los nitratos famosos en un acuario marino. Ahora acuérdense que los nitratos son mucho más tóxicos en el agua salada. Entre más alto es el pH, más tóxicos son los nitratos. Entonces, y además pues los peces marinos, como siempre lo hemos platicado, están menos acostumbrados a las cantidades altas de nitratos. Los de agua dulce son diferentes. Pero este sería un sistema mixto con piedra y con arena. Vamos a ver algunos otros de los sistemas. Antes de irme a otro lado, este acuario no necesita cambios de agua. O sea, no necesitamos andar cambiando el agua. ¿Por qué? ¿Para qué? Si está bien. Si yo mido esta agua tiene nitratos de 10, de 15 máximo. Y
y ya, o sea, amonio, nitritos, todo el cero. Entonces, ¿qué necesidad tengo de andar cambiando esta agua? Y además, ¿qué necesidad tengo de estar tirando agua al drenaje y andar desperdiciando agua? Pues aquí son 1500 litros. Suponiendo, vamos a suponer que esta me subieran los nitratos, ¿no? Entonces me suben los nitratos a 100, vamos a hacer cuentas fáciles, a 100. Y yo necesito que estén en 10. Tengo que hacerle un 90% de cambio de agua si realmente quiero que eso suceda. No sirve de nada que le haga un 10%. Eso no sirve para nada, no me lleva a ningún lado. Entonces nada más le quedaría 90 y pues al caso es lo mismo. Entonces la gente quizás le cambio de agua 10% semanal. Bueno, pero ¿para qué? ¿O por qué? ¿O por qué el 10%, no? Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con eso de los cambios de agua. Sigamos un poco con los ejemplos marinos. Al revés, no tiene nada en el fondo, ¿no? Tiene sus filtros de esponja, que lo que hacen es moverme la superficie del agua y medio hacerla un poquito más clarita. Vean que sí están bien sucios, ¿no? Pero aquí en la piedra es donde se juntan las bacterias anaeróbicas. En el medio de estas piedras pues hay mucha bacteria anaeróbica, son piedras muy porosas que me mantienen eso. Y la de abajo no. Bueno, también tiene piedra y también tiene lo mismo. Y tiene arena. Y en esta arena también se junta algo de bacteria anaeróbica. A estas peceras no les hago cambios de agua nunca. No lo necesitan. Pero bueno, estábamos hablando de marinos. Vámonos a los de agua dulce. Vámonos con los tradicionalmente supercambios de agua, discos, ¿no? Que como los asiáticos les cambian el agua al 100% porque viven en alimento para que crezcan, esos cuates pues les cambian el agua al 100% diario y les echan toda la comida del mundo y todo. Aquí viene la otra parte. Si ustedes, les decía, los sistemas cerrados no pueden ser autosuficientes porque tenemos que alimentar. Si ustedes alimentan demasiado a los peces, al nivel de que sea el agua, no a los peces, vamos a tener mucha mugre en el agua y eso va a hacer que no alcancen las bacterias a manejar el amonio, los nitritos y los nitratos. Pero si ustedes alimentan a los peces que coman nada más y que no haya cosas en el fondo o en el agua, entonces podemos aguantar un sistema bastante bien. Miren, son 200 litros. Pecera nunca le hago cambios de agua. Ahí miren qué filtrote tengo, pero la verdad es que no lo uso, sí, para nada, y mejor uso mis esponjas. Entonces, ¿cuándo le hago cambio de agua? Pues cuando sifono ese fondo, ¿no? El fondo está medio sucio y ya ven que uso los plecostomos para que no haya tanta alga. Empiezan a hacerse un chorro de mugre. Entonces sifono ese fondo y ya. Pero aquí, ¿dónde están las bacterias? Dice, pues aquí no hay bacterias, ¿no? Sí, en el tronco hay bacterias, en las piedras, en el lateral, en todos los vidrios abajo, laterales. Difícilmente están las bacterias flotando en el agua. Entonces generalmente están en las orillas y en los filtros. Y miren, con 2 filtros de plataforma mantenemos esta población de discos en 200 litros. Son bastantes discos, no sé bien cuántos son, pero son un chorro. Y ahí andan, sin mayor problema y sin muchos cambios de agua. Les digo, el cambio de agua lo hago por sifonear el fondo, por limpiarlo, y ya. No hago 10%, ni 100%, ni nada. Ahora vamos a ver otras peceras en agua dulce. Y vamos a ver esta, la clásica, la de los africanos. Muchísimos africanos, muchísimos peces. Esta sí tiene un sistema muy tipo Berlín, ¿no? La cantidad de arena que tiene. Entonces obviamente aquí hay bacterias anaeróbicas que hacen que se manejen los nitratos. Si tuviera plantas naturales, esta no tiene plantas naturales porque se las comen los africanos, pero si fuera agua dulce con plantas naturales, esas plantas también manejan los nitratos. Entonces ayudan a mantener bajos los niveles de nitratos. Entonces, este acuario, que es muy grande y que tiene muchos peces, aún ya vimos otro, ya no está sobrepoblado, pero de todas maneras, con todas esas bacterias que tiene, pues, se mantiene bastante bien. Y sus sistemas de filtrado pues son nada más para mover el agua, las cabezas de poder, con un poco de filtrado. Esta de aquí al lado, la amazónica, pues tiene sus plecostomus, tiene sus ángeles y nada más tiene su filtro de esponja para que mueva la superficie. Y también, o sea, hay bacterias por todos lados, en los troncos y todo. Entonces no necesitamos andar cambio y cambio el agua. Esta le cambio el agua luego porque con los taninos de los troncos se pone ya muy negra, ya no se alcanzan a ver los peces. Entonces le hago cambios de agua. Pero realmente pues, no hago mucho seguido. Y en esta pues no, en esta sí no hago cambios de agua. Le hago un cambio de agua cada 6 meses porque el agua sí se va poniendo amarilla, ¿no? Con el tiempo. Entonces le hago un cambio de agua cada 6 meses para que se vea más transparente y ya. Pero sí le cambio un cachote y sí le cambio como la mitad para que se le quite lo amarillo al agua.
Y obviamente estas peceras con 2 peces, con 100 litros, con poca alimentación, pues cambios de agua no les hago tampoco, ¿no? Estos hago muy pocos cambios de agua, los ángeles también les cambio, son muy pocos peces por acuario, les hago pocos cambios de agua. O más bien casi nunca hago cambios de agua. Y esta, por ejemplo, esta en especial no tiene ni filtro. Pero bueno, funcionan bien, miren los que bien están los peces. Sifoneamos ese fondo, esa mugre hay que sifonearla, y al sacar esa mugre pues ya echas agua nueva. Son acuarios pequeños. Son más de cría, esos son más de cría, acuérdense. Todos estos de cría sí se manejan diferente. No, aquí tengo muchos payasos, por ejemplo, ya están creciendo estos bebés, pero pues aún así tienen su sistemita nada más de su esponja y ya. Y los cambios de agua pues no son muy seguidos, igual con los bebés marrones. En fin, acuérdense que eso es lo que yo hago. Ya les expliqué un poquito por qué lo hago, la base científica de esto. Pero cada quien que haga lo que él considere necesario. No creo que sea malo si le quieres cambiar el agua más seguido, si quieres ser más transparente tal vez. Pero sí lo importante, o lo que voy, es que tienen que tratar de hacer sistemas biológicos integrales. O sea, que el acuario sea un sistema cerrado biológicamente estable. Esto es difícil, es muy difícil, sobre todo en la gente nueva, porque le encanta o nos encanta meter más peces y más peces y más peces y más peces y más peces. Y entonces llega un momento que la sobrepoblamos y entonces ya es un poco complicado, ¿no? Entonces sí tendríamos que tocarnos un poquito el corazón y decir, no, ya no más peces, ya metí tantos, van a crecer, va a aumentar la carga biológica, vámonos ya con calma. Pero pues también existen, pues ya sabes, los malos vendedores o los vendedores poco éticos que llegas y te dicen, no, métele 30 peces y llévate la pecera de una vez, y todos son compatibles con todos y no importa que luego van a crecer. Entonces, eso es parte de lo que hay que tratar de hacer, no tener tantos peces, no tener sobrepobladas las peceras, y entonces es muy fácil mantenerlas, no necesitas cambios de agua, los sistemas de filtración son muy básicos, pero eso ya es con una cantidad no tan alta de peces y con el manejo tranquilo de la alimentación, eso es lo más importante. Si les gustó, denle click a la campanita, inscríbanse al canal, nos vemos en un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más.